el muchacho de 12 años, en las Islas Canarias, en Las Palmas, esto lo sé, porque fue uno de los que estuvo en el hogar mercedario, a los 12 años marcaba a las chicas que tenían que ser secuestradas para pasar a los estados arábigos, países arábigos. Desaparecían. Cada año en España desaparecen bastantes jóvenes. No quiero decir el número, pero puede acercarse al 1000. Estamos en España, ¿no? En España. ¿Qué más quisiera decirles de esto? Pues ver la muchacha que ingresa en prisión destrozada, ya no sabe ni lo que hace, porque llega violada por su propio padre. Pienso en Paula, chilena. Llega la muchacha que ha sido violada por una persona consagrada. ¿Quién les dice que valores? Todas esas cosas es lo que a un capellán le toca vivir y tratar de que esa misma persona logre una autoestima que le es necesaria para la vida. Bien, no quiero porque estoy un poco revuelto. Sí, de veras, porque se viven demasiadas situaciones. Eso no bien, padre. Se viven demasiadas situaciones que son concretas, nombre y apellido, tienen ojos, tienen cara, están ahí y además en la cárcel. Además en la cárcel. Bien, dicho esto, perdonen, quiero dar las gracias a varias personas que están aquí. Antonio, Aurelio Antonio, me doy las gracias porque fue durante un tiempo delegado de diocesano pastoral penitenciaria en Córdoba, y además capellán, por todo lo que aportaste a lo que es hoy día la pastoral penitenciaria en España. Te tengo que dar las gracias. A este mozo, que fue también capellán en España antes de irse para Venezuela, en Tarragona y en Elche. Me lo he recordado también, Elche, Alicante. Son años de servicio, porque esto no lo hace uno. Esto se va construyendo entre todos y cada uno va poniendo su granito. Y esos granitos hacen posible que tengamos una realidad. Este es el milagro. Carlina no se espera nada. Muchas gracias, porque además es voluntaria actual con un mercedario para José María Caroz, con jóvenes, en la diócesis de Tarrasa. Y aún más, esto ya como un general. Gracias a las mercedarias de Barcelona, misioneras de Barcelona, se pudo iniciar en Barcelona en el que pudieran salir mujeres a disfrutar permisos. Eso por de pronto, mujeres. No había nada para mujeres. Eran mujeres. Eran mujeres. No había nada. Y además, mujeres también extranjeras. También se comenzó por el polvorín y se siguió en San Feliz. San Feliz, es lo que yo recuerdo. Aquí hubo una persona, una religiosa vuestra, estoy muy agradecido, Clemencia Rodríguez, que realmente ahora está en Haití, según ya, sigue en Haití. Y eso son cosas que van construyendo, puntito, 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 otro puntito, y se van haciendo.
Todo esto supone, para nunca haber sido capellán, unos 20 años de prisiones. Comencé el año 71. Iba a decir aquí en Valencia, estamos en Roma. Estamos en Roma. Y que terminé el año 97, un 28 de septiembre, no lo olvidaré nunca, porque me trasladaron a Zaragoza. Todo esto en Barcelona. Bien, lo que voy a decir sobre pastoral penitenciaria, ya lo saben, está aquí, pero lo voy a leer. Lo voy a leer para no perderme. Pero sí que quiero resaltar lo siguiente. Hay muchos problemas. Somos pocos. No llegamos. Y que mucha barca poco aprieta. Pero habrá que buscar mecanismos que hagan posible que nos multipliquemos. Y que todo cuanto nosotros consideramos debe ser y debe llegar, puede llegar y pueda ser. Yo siempre digo que yo no sé, pero sé quién sabe. Y sabiendo quién sabe, bueno, hace mucho. Con esto quiero decir que no nos agobiemos por la cantidad de cautividades reales que existen. Están. Con angustiarnos no hemos solucionado nada. El problema sigue igual, aún peor, porque estamos angustiados. Sino que veamos mecanismos para esto. Yo encontré un mecanismo que hice realidad un sueño de un Padre Nuestro, que fue el que fue mentalizando y formándonos en la pastoral penitenciaria, Padre Benito Laoz, porque muchas veces le escuché desde postulante. Y en la última semana de su vida también estuve con él en Barcelona. Y él tenía la ilusión de haber podido ir a Madrid y desde Madrid haber influido con el pensamiento redentor mercedario en la situación penitenciaria de España. Él no pudo. Muchos años después, 22 años después, me tocó a mí. Y he visto la importancia que tiene esto. Cuesta mucho. No te abren las puertas. Has de abrir las puertas. Has de repetir. Hay que ser constantes. Yo diría que ser perma. Para que al final algo quede. Digo esto porque en este momento lo que era un deseo, un 3 de abril de 1992, cuando comencé, es una realidad, yo digo, todavía incipiente en este momento actual. Que las diócesis españolas, que son 70, se hayan abierto a la pastoral penitenciaria. Y con ello se han multiplicado muchísimo los agentes. Y dicho esto, recalco la importancia de saberse situar. O bien los tribunales, o bien no sé qué, o bien no sé qué, o bien no sé qué. Me alegra Miriam. Me alegra ver el abogado. Me alegra. Pues son recursos y medios que multiplican y potencian posibilidades. Voy a leer y voy a dejarme de cositas. Si acaso alguna cosa diré y nada más. Bien, lo que digo quiere ser continuación de lo que ya aporté en el primer Congreso Internacional Mercedario de Pastoral Penitenciaria que tuvimos en México. Aquí tiene la fecha, no está la fecha, en abril del año 12. En aquel momento di la razón, presencia y misión de los religiosos mercedarios en el mundo penitenciario, en la prevención, privación de libertad y en la excepción desde el área religiosa, social y jurídica en cada sector.
Ahora, no de complemento a mi anterior aportación, ofrezco en documento adjunto la razón, presencia y misión de un religioso mercedario en la Conferencia Episcopal Española como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Lo que voy a leer es las posibilidades que hay de trabajar. Misión pastoral que gustosamente he cumplido y cumplo, consciente de vivir y ejercer el cuarto voto de la Orden, según el número 42 de los estatutos de la provincia mercedaria de Aragón, que concreta en este punto las constituciones. La aprobó el Gobierno General, por lo tanto, reguló también nuestra vida. Como religioso mercedario, siempre me he considerado una aportación de la provincia mercedaria de Aragón a la Iglesia, enviado a hacer realidad el carisma redentor mercedario en las diócesis de España, y esto desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria. Pastoral Penitenciaria de Prevención. Duele comprobar el número creciente de familias rotas y desintegradas, el número creciente de niños y niñas de la calle que terminan siendo después mayores, hombres y mujeres de la calle, el número creciente de jóvenes, hombres y mujeres que están en los centros de internamiento del Estado. No sé en cada país cómo se llamará eso. El número creciente de hombres y mujeres que encontramos en las cárceles, hablo de España, constantemente crece. Fíjense, año 1983, 14.050 hombres y mujeres. Ahora estamos en el orden de los 66, bajo 60, pero igual sube como baja. Me pregunto si somos peores ahora que antes. No lo sé. El número creciente de nuevos y más amplios centros penitenciarios, que siempre terminan repletos. Claro, si construyen uno, otro han de llenar. La pastoral penitenciaria preventiva, por eso, que evite, precisa parroquias, colegios y juristas para dar respuesta a las necesidades en el ámbito religioso, área religiosa, en el ámbito social, área social, y en la jurídica, la defensa ante los tribunales. ¿Cuántas cosas se evitarían? Y sin embargo, es muy poca la conciencia eclesial y social de la posibilidad y necesidad de esta pastoral penitenciaria preventiva. La prueba está. Voluntarios a la cárcel. Pero fuera, en parroquias, en grupos juveniles, no tiene importancia. Y siempre se dice que es mejor prevenir que curar. Aquí no hablo solamente de la prisión, de la privación de libertad. Es más, abarca más. Esto la abogado lo sabe. Este campo de la privación de libertad, voy a hablar ahora un poco en la prevención, pastoralmente poco o nada atendido. Hablo de España, estoy pensando en el esquema español, cuidado, no generalizo. Pero puede ser un referente que a lo mejor evoca algo. Me refiero a las personas detenidas en los centros de las fuerzas de seguridad o en cualquiera de los 650 depósitos municipales para detenidos existentes en España. De 1991 a 2007 tuve la oportunidad de comprobar en la ciudad de Barcelona el número de personas que detenidas por la fuerza de seguridad no terminaron en prisión, pero sí volvieron a sus casas o simplemente a la calle, marcadas por sus antecedentes policiales y con consecuencias sociales, pérdida de trabajo, sorpresa en el vecindario, etc. Y en ese momento que están ahí, ¿quién les atiende? Es un momento más duro que la cárcel.
Sin duda alguna, en la detención durante la estancia en los cuarteles de la Guardia Civil en España, Fuerzas de Seguridad, con cualquiera de los 350 depuestos municipales para detenidos, son los momentos más críticos para una persona en los que más precisa de ayuda y apoyo religioso, social y jurídico. Creo que en Antigua lo hacíais. Esto fue lo que pude verificar en la Barcelona de estas fechas. Para ingresar unos 3.000, como promedio, ingresaban como promedio 30.000. O sea, esos 29.000, esos 26.000, ¿quién les ha atendido? ¿Y quién les comprende después? Yo tengo muchachos del hogar que, bueno, estuve en el hogar mercedario como responsable de él en una comunidad, superior director, 12 años. Y una cosa que pude comprobar lo siguiente. Pasaban por el centro, es pequeño, o sea, no es... Alguno lo conoceréis, no sé si lo conoces. Pues unos 60 personas al año, varones. Bien, en los 12 años nunca pude comprobar que existiera una persona deseosa de ser delincuente. Otra cosa es que supieran salir de la delincuencia. Esto ya nos dice algo. Aunque anecdótico, esto que he dicho de aquí de recién ordenado sacerdote, fue en este ámbito donde tuve mi primera experiencia pastoral penitenciaria, en la atención a un suicida en el cuartel de la Guardia Civil de El Pur, un monasterio que tenemos ahí en Valencia, donde he vuelto a ser conventual. Bien, era un mendigo que lo recogieron, lo metieron en el cuartel. Pues no resistió aquello, me lo encontré ahorcado, una altura así, de esta mesa. Me llamaron. Es decir, son momentos críticos. La pastoral penitenciaria en la prisión, ha seguido fuera de la prisión, en la prisión, la privación. Toda la acción pastoral realizada en las prisiones por capellanes y voluntariado es misionera. Es anuncio de la palabra, celebración de la fe, área religiosa, y diaconía, área social y jurídica. Y primordialmente siempre preventiva, dentro de la cárcel. Se procura que los internos valoren la libertad de la que se hayan privados por dejación, delito cometido. Uno mismo renuncia. O por error, a la espera de juicio, que vean la libertad como don confiado por Dios para poder realizarse como persona. Se procura que el servicio jurídico de la pastoral penitenciaria asesore para tener un justo juicio y reducir al máximo la privación de libertad. Es decir, yo como mercedario es interesante comprar días o años de libertad. No abandonarlo. Se procura que el respectivo párroco visite a sus feligreses presos para mantener la relación con la familia y la comunidad parroquial, a fin de facilitar la inserción familiar, parroquial y social cuando recuperan la libertad. Estoy dando las grandes líneas de la pastoral como la llevamos en España, desde el departamento. Pastoral de inserción. Recuperada la libertad por cumplimiento de la condena o por la no culpabilidad probada en juicio, son bastantes las personas que no tienen familia, o la familia no quiere saber nada de ellas, o no tienen recursos para establecerse por su cuenta, o simplemente son extranjeros, carentes de recursos y sin arraigo. Para estas personas son precisos los pisos de acogida, que les facilitan vivienda, que arropados por el voluntariado que les ha atendido desde la prisión, inicien todo un proceso de normalización social. En España contamos con un total de 77 pisos de acogida. Cada año pido datos de todo tipo
las capellanías, algo recordarás tú. Hay diócesis que tardan muchísimo. Lo pedido en noviembre de un año, me contesta en diciembre del año siguiente. Pero bueno, no. Pero contesta. Y esto es muy interesante porque permite que el gobierno entienda lo que es la pastoral penitenciaria, que los periodistas entiendan, porque eso entienden de números, lo que es la pastoral penitenciaria, y se crea un clima favorable a la pastoral penitenciaria en la sociedad y en las autoridades. 77 pisos, facilitados, sufragados mayoritariamente por las diócesis, a través de las respectivas grietas diocesanas, están dedicadas por diócesis. Permítame, en modo de anécdota, durante 12 años estuve al frente del hogar mercedario, lo que he dicho antes. Durante estos años pude constatar cuán difícil y imposible es salir del pozo de la delincuencia. Lo que pedían de Latinoamérica, el problema no es que se normalizaran, sino que se vivían normalizados cuando volvían. Porque ¿qué encontraban allá? ¿Quiénes acogían? ¿Qué medios tenían? La población penitenciaria. Eso también está recomendado como mercedarios. El total aproximado de la población reclusa en el mundo, fruto de la aplicación judicial o político-judicial del respectivo Código Penal, es de unos 12 millones de personas, mayoritariamente pobres, carentes de cultura, sin cualificación profesional y personas no evangelizadas. Cualidades negativas muy bien aprovechadas por las mafias de todo género para esclavizar a estas personas, sometiéndolas a su voluntad. Y aquí verán, en este cuadro, he procurado, a lo mejor hay un país donde están los mercedarios o mercedarias que no lo he incluido, pero he procurado que sean países donde estamos. A más pobre el país, menos presos. A más rico el país, más presos. Por ejemplo, Estados Unidos, que ocupa el puesto número 1 en un ranking. España ocupa el 101, está muy arriba, le sobra bastantes escalones. Voy a terminar. Ante esta realidad dolorosa, planteo las siguientes preguntas. ¿Podría la Orden de la Merced, junto con la Orden de la Santísima Trinidad, pedir a la Santa Sede la creación de un servicio específico para la pastoral penitenciaria? Hoy hablaríamos ya para las cautividades, que tuviera por finalidad orientar, animar y coordinar esta pastoral de las conferencias episcopales en el mundo. No sería lo mismo, No sería lo mismo. No sería lo mismo. Si tuviera ese servicio, no sería la misma situación. Hasta se podría abordar con garantía, porque todo coordinado, la pena de muerte. Ahora hay muchas voces, algarabía. Pues sería una sinfonía. Esto es para el general. Si pueden pedirlo como orden. Aurelio, si como orden, y se ponen esos puntos, mejor pedirlo, porque se ha pedido San Pedro Nolasco, San Antonio, San Juan de Mata. Si lo que se ha pedido, pues pedirlo y que lo pongan en la carpeta blanca. En la carpeta blanca. Está solo, pero cuando quiere. No, la carpeta blanca, ¿sí? ¿Podría la Orden de la Merced orientar, animar y coordinar la pastoral penitenciaria de las provincias y entre las provincias mediante esto que estamos haciendo, que termine siendo algo?
La frecuencia de llamadas de familias, 19.627 presos extranjeros en España y 2.000 españoles presos fuera de España, esta fecha del 14, que piden ayuda y acción pastoral para su familiar preso fuera del propio país, estos reclaman un servicio mercedario que coordine y facilite la información sobre la pastoral desempeñada por los religiosos mercedarios en diversos continentes y países. Esto es absolutamente necesario. No podemos dar respuesta. Yo, por ejemplo, me alegra Perú, que hace poco me preguntaban, ¿a quién llamas? Ecuador, antes tenían eso, ¿a quién llamas? Pues están las religiosas. ¿A quién llamas? Para poder. Bueno, y nada más. ¿Son cuántos años de capellán? De capellán entre general y particular, ¿cuántos años? Bueno, yo empecé el año 71 y excepto el paréntesis, mientras fui provincial, siempre he estado en la cárcel. Siempre he estado en la cárcel. Y desde el 3 de abril del 92 que me encargaron lo de Madrid, les digo que mi respuesta era no. El provincial fue astuto y me obligó a terminar diciendo sí para ir a Madrid, pues hasta ahora, que espero pues se termine ahora, porque creo que los años y las enfermedades son méritos suficientes para uno liberarse de determinadas cargas. Sí, eso parece que no, pero exige bastante. Y lo que doy gracias a Dios es que después de todos estos años de ir y venir media semana fuera de comunidad, sigo teniendo mucho hambre de comunidad. Pero además, me tengo hambre de comunidad. Soy fraile. Amén. Bueno, yo solamente voy a completar un poco porque lo fundamental ya lo he dicho, ¿verdad? Entonces, desde la óptica y de la perspectiva de Venezuela y un poquito pues queriendo abarcar Latinoamérica y el Caribe, tampoco es que lo hayamos podido abarcar del todo, pasamos a la diapositiva. Esta presentación ha sido pensada, muy pensada desde la perspectiva del observatorio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que... ¿No te pasaste un poquito? Pastoral penitenciaria, eso, pastoral penitenciaria 1, fuente, pastoral penitenciaria, exactamente. Es decir, el esfuerzo que hemos hecho o que se ha realizado es de buscar las fuentes que nos puedan facilitar la información de cara a lo que es dar, digamos, aportes al observatorio, ¿sí? Por lo tanto, fuentes para la pastoral penitenciaria, pues tenemos desde lo que escribió Iván Lucea, lo que escribió Ripoll, todos los planes anuales de la Capellanía General desde los años 96 hasta el 2012, el voluntariado Iván Lucea, y después ya unos estudios más específicos que se han hecho sobre religiosidad popular, el sincretismo entre la Virgen de la Merced y Obatalá, el proyecto de línea de investigación y docencia para la formación de agentes de pastoral penitenciaria en Venezuela, el último libro del padre Guillermo Ripoll, Recuerdos, Vivencias, la pastoral penitenciaria en Venezuela, que es la tesis de pastoral, y el último trabajo que tengo que agradecer al padre Sesma, que me permitió participar en ¿cómo se llama? El curso este de pastoral penitenciaria de máster en financiación, porque si no, desde Venezuela es imposible, ¿no?
Entonces, el trabajo fue el marco referencial para un programa de educación en valores humanos en el contexto penitenciario. Es decir, que ya de alguna forma se han ido aportando ya materiales, ¿verdad?, que serían interesantes también para el observatorio, se publiquen o no se publiquen, pero de alguna forma son ya materiales que están ahí. Pasamos a la diapositiva. Sobre la realidad penitenciaria, las fuentes, pues he buscado sobre todo aquello que tiene que ver con la cárcel, pero incluso también sobre la tensión que hay entre el derecho al culto, el derecho a la religión en las cárceles, es decir, enfocándolo también desde esa colisión de derechos y realidades que hay en la cárcel, ¿verdad? Entonces, Posada y Díaz, pues las cárceles y la población reclusa en Venezuela, Moraes hacia una agenda alternativa para la exigibilidad de los derechos humanos de la población reclusa, Vargas, la libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones, tenemos informes desde el 2006 hasta el 2014, es un material de primera calidad para todo lo que sea aportar al observatorio de aquí también, y otros observatorios como Una Ventana a la Libertad, que publican, tienen su propia página web, y después también tenemos la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, que también ha tocado algunas veces el tema penitenciario, y la Alianza Provida venezolana, donde está Provea, Estegil, Cofavic, etcétera, que también tocan todo lo que es múltiples derechos, entre ellos lo que es los derechos en el mundo penitenciario. Pasamos. La pastoral penitenciaria en Venezuela, como pastoral, está en camino, esto no se puede decir que sea una realidad todavía, sino que está en camino de hacer una opción, de hacer unas opciones de base, ¿sí? Y eso sería pues, un buen estudio que podría facilitar también material para aquí, para el observatorio, que es una opción antropológica, partiríamos en principio de la antropología bíblica, es decir, el ser humano pues, creado por Dios, en principio capaz de ser bueno, pero dañado por el pecado, pero también recuperable por la gracia de Dios y sobre todo llamado a una vida en plenitud, gracias a la gracia y gracias a la acción salvífica de la Iglesia y a la buena voluntad, ¿verdad? Y a la ley natural que está en el corazón de todo hombre que busca su propia realización con buena conciencia. Eclesiológica sería pues, superar el concepto de iglesia como esa iglesia que es cristiandad, ¿verdad? Ese concepto de iglesia-cristiandad y buscar la iglesia como pueblo de Dios, una eclesiología más participativa, es una eclesiología que, aunque influye en las leyes y aunque influye en los medios de comunicación y en los sistemas legales y todo eso, pero no se siente dueña, no se siente como que es la que de alguna forma tiene todos los derechos y tiene la última palabra, sino que colabora, ¿no? Colabora en el establecimiento de una sociedad lo más cercano a lo que sea el reino de Dios, a lo que sea los derechos del hombre. Una opción teológica, desde Latinoamérica, por supuesto, pues optamos por la teología de la liberación ya depurada de todos los inicios conflictivos que tuvo, pero en este momento pues muy iluminadora para toda la acción pastoral, y una opción pastoral que es una opción pastoral humanizadora, es decir, se trata sobre todo de humanizar los sistemas penitenciarios, ¿sí? Pasamos. La pastoral penitenciaria, como ya ha dicho el padre Selma también, pues tiene unos ámbitos en Venezuela y prácticamente casi toda Latinoamérica de prevención, prisión, reinserción, unas áreas religiosa, social, jurídica y un enfoque. Una pastoral de conjunto, es decir, que trabaja con las diócesis, que se siente regida en comunión con el obispo, y una pastoral sistémica, que creo es un concepto que lo hemos introducido desde Venezuela y creo que es clave, no solamente para entender la pastoral penitenciaria, sino para entenderlos como observatorio, porque es decir, sistémico significa que lo que hacemos con la trata repercute en la pastoral penitenciaria, lo que hace una pastoral penitenciaria repercute en la trata, lo que se hace en la pastoral educativa y lo que se deja de hacer repercute en la pastoral penitenciaria y repercute en la trata, lo que se hace en la pastoral de salud, es decir, que todas las pastorales en el fondo están muy ligadas, más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces que de alguna forma la cooperación es inevitable, queramos o no queramos, al final metemos la mano en la sociedad y
intervenimos en la sociedad y anunciamos en una sociedad. ¿Ok? Pasamos. En el diseño de pastoral penitenciaria, en el estudio que hice en la tesis, pues lo que hemos detectado son unas líneas transversales que serían la formación de los agentes de pastoral, la promoción del laicado, la sectorización de la pastoral, la planificación pastoral y la línea de investigación y docencia, ¿verdad? Creo que el padre Sesma, aunque no lo menciona, creo que casi nunca, pero alguna vez sí le he oído hablar de que hay una línea de investigación también en España. Lo que pasa es que no la explicitan mucho, ¿verdad? Pero tienen también una línea a la hora digamos, de formar y a la hora de investigar. Creo que debería insistirse un poquito más en eso, ¿verdad? Una línea de investigación para saber cómo abarcar los distintos campos. Pasamos. En el área religiosa, pues la celebración litúrgica, el acompañamiento pastoral, la catequesis sacramental, la catequesis bíblica, la religiosidad popular y el diálogo religioso y ecumenismo. Todo eso se entiende no como algo que se hace, evidentemente se parte de lo que se hace, ¿sí? Pero sobre todo lo que se ha detectado en la tesis es en qué medida todas estas actividades son humanizadoras del sistema penitenciario y en qué medida también se ha formado sobre estos aspectos. No solamente se ha hecho, sino se ha investigado y de alguna forma se ha incidido en la formación de los voluntarios y de los capellanes, ¿sí? Siguiente. En el área social, pues la promoción integral, la capacitación laboral, la formación ocupacional, la integración a la familia y la formación en valores humanos. Se podría decir que la formación integral y que la formación en valores humanos podrían pasar tranquilamente a ser dimensiones transversales, ¿eh? Pero como la tesis lo dejé ahí lo dejo de momento. Y ya en el último trabajo que presenté en Madrid, Valores Humanos, pasa a ser programa, pero también pasa a ser una línea transversal de toda la acción de pastoral penitenciaria. Pasa. En el área jurídica, pues facilitar la garantía de los derechos humanos, la orientación jurídica a los internos, que muchas veces pues, no tienen, aunque hay profesionales de la acción jurídica, ¿verdad? Abogados, jurídicos, etc. Dentro de los centros penitenciarios, Venezuela es un caos y como tienes pabellones que están en guerra prácticamente, entonces el que está en el último pabellón no tiene acceso a los servicios oficiales, ¿no? Entonces muchas veces el único que atiende al que no tiene cómo pagar pagar el pase, ¿verdad? Para poder acceder, para poder pasar por los sitios conflictivos, pues en principio es el capellán es el que le tiene que decir. Yo cuando estaba en la PGB tenía la suerte, ¿verdad?, de que yo tenía acceso, creo que era de los pocos funcionarios, salvo la jurídica, la social y la secretaria del director, de los pocos funcionarios que tenía acceso a todos los expedientes de todos los internos. Y en ese sentido yo no tenía más que tomar el nombre, irme al archivo y inmediatamente lo atendíamos. La orientación jurídica y la justicia restaurativa, que se está promoviendo mucho ahora, tanto como orientar un nuevo estilo de justicia y también sobre todo lo que es facilitar actividades de perdón, actividades de misericordia, de reconciliación en esta línea, ¿sí? Pasamos. Pastoral penitenciaria, datos. En Venezuela en este momento se desconoce el convenio que logró firmar el padre Guillermo Ripoll desde 1995 y se desconoce desde el 2012. Hubo una situación muy politizada por parte del Ministerio de Prisiones. En realidad, cuando yo entro ya en el Ministerio de Justicia, de alguna forma nos cortan la partida ya, pero no nos desconocían, simplemente nos cortaban la partida porque había un conflicto de algún sacerdote pues, que quería el cargo y entonces eso creó un conflicto entre el ministro y la conferencia episcopal. El episcopal no quería ese sacerdote, entonces me ponen a mí y yo soy como una estaca allí, ¿verdad? Presionado por aquí, pero sin aceptar por allá. Entonces estuve casi como 2 años escribiendo casi cada 15 días y poniendo en cada carta, según los anteriores oficios, y ponía los oficios de todos. Vamos a que al final ocupaba más el número de referencias que el texto, ¿no?
Y al segundo año ya nos iban a dar la partida. Entonces, cuando nos iban a dar la partida, que estábamos contentos porque habíamos normalizado la situación, entonces se produjo un shock, un shock entre ese famoso presbítero y o sea, la ministra, la conferencia. Eso fue una cosa traumática. Yo me considero traumatizado todavía, estoy intentando salir de ese trauma, porque es feo tener que salir de un ministerio con 2 guardias y que te digan así, bajen ese malandro a la calle. Es feo. Y otras cosas, ¿no? Entonces, feo. Bueno, entonces, ese capellán hoy en día no tiene el respaldo de la capellán, de la conferencia episcopal, pero sí tiene todo el respaldo de la directora, o sea, la ministra de prisión en este momento, ¿sí? Entonces, ha sido nombrado director de cultos, pero no tiene como tal el respaldo de la conferencia, por lo tanto no puede llamarse capellán general. La última información que tengo es que también lo mandaron votar por conflicto con sus jerarquías más inmediatas, pero que parece ser que la directora como que, la ministra como que frenó el que lo votaran por su carácter, choca con todo el mundo, y como tiene a la ministra de la mano, pues cree que puede hacer lo que quiera con todo el mundo, ¿no? Entonces la última noticia es esta. En algunas cárceles no hay asistencia religiosa. Ayer me confirmaron por teléfono, por ejemplo en San Juan de los Morros, que hasta ahorita había habido entrada. En estos momentos entra el capellán, entra un señor que es casi diácono, pero no ministro la palabra, ¿no? pero casi le llamamos diácono por el tiempo que lleva ya, y entra porque es muy amigo de los guardias, tiene un hijo que había sido guardia, que ahorita es vigilante, etc. Entonces tiene facilidad de entrar, pero le prohíben hacer ningún acto religioso en este momento. Es decir, que se trata de una situación de privación de derechos, incluso de la religión, en el centro penitenciario de la PGB y de otros centros penitenciarios. Me consta también que, por ejemplo, en el INOF, en Caracas, sí están dejando hacer un programa que tiene que ver con aprender a orar, un taller de oración, etc., ¿no? Entonces, depende mucho de quién está de director, pero por la parte del ministerio está negado, está todo negado, ¿sí? Antes, en algunas cárceles no hay asistencia religiosa, en algunas cárceles permiten el paso de capellanes, voluntarios o voluntarios laicos, falta fuentes oficiales de información, no se sabe nada. Los mismos observatorios que suelen ser tan rígidos en esos tiempos han tenido que los informes que antes eran auténticos informes ahora son prácticamente 2 páginas porque prácticamente no tienen cómo acceder a la situación, ¿sí? Y sobre todo, para mí lo más grave, aparte de todo lo que es el derecho a la vida, las situaciones que se dan en Siria y en Pakistán y en todo lo que hemos oído, todo eso me ha tocado vivirlo en los centros penitenciarios de Venezuela, cortar cabezas, jugar a fútbol con las cabezas, desmembrar a un interno y echarlo a la calle y la gente del pueblo ir a celebrar fiesta porque lo habían desmembrado, sobre todo cuando son casos de violación de menores, etc., ¿no? O sea, el salvajismo es inimaginable, ¿sí? Entonces, pero para mí una de las cosas, porque eso lo hace el interno, que el interno lo haga está mal, está grave, que lo haga dentro de un sistema penitenciario está mucho más grave, pero para mí lo peor es que el sistema politice el sistema penitenciario y de alguna forma se quiera utilizar los sistemas penitenciarios como núcleos yo entiendo como de guerrilla posible, ¿sí? Es decir, planes armados, fuertemente armados, como para luchar contra 3.000, estamos hablando de militares, Guardia Nacional, etc., y la Guardia Nacional y el Ejército rodeando una cárcel durante casi 2 meses y no podían, porque el otro tenía casi más armas que ellos. Es una situación así increíble, es algo que si no lo ves, no lo crees, ¿sí? Si no lo ves, no lo crees. Entonces, para mí eso, yo lo entiendo como que son núcleos de guerrilla que están allí, que en una situación de posible invasión de Estados Unidos se responde abriendo las puertas, salgan a matar, lo que sea, ¿verdad?
es la única porque para contener una población penitenciaria no hace falta tanta arma, es decir, no hace falta tanta arma, entonces tiene que haber algo más allí. Desde poner a los funcionarios a escuchar el himno socialista, no estamos hablando de que pongan a escuchar el himno de la nación, sino el himno socialista a las 8 de la mañana, a primera hora, es decir, obliga a todo el mundo a escuchar el himno del partido, ¿verdad? Desde pedir a todos los funcionarios que salgan el día de las votaciones, porque ahí se vota, y entonces el que maneja todo el sistema, esos son votos allí, ¿no? Entonces ahí se gana puntos también, ¿no? Entonces es una situación muy politizada. A mí cuando me sacaron de la capellanía, la excusa fue, estamos en una nueva situación, estamos en socialismo y aquí las cosas funcionan de otra manera, váyase, así. O sea, no hubo más explicación que eso. Es una cosa muy fuerte. ¿Pasamos? La pastoral penitenciaria está definida por el Observatorio Venezolano de Prisiones en este año, a mitad de año 2015, como una que alcanza la cifra de 51.256 personas, de las cuales 31.860 son procesados, 18.316 son penados, 590 están bajo destacamento de trabajo, 490 se encuentran en depósitos policiales. De acuerdo a la distribución por sexo, existen 48.314 hombres, el 94%, y 2.942 mujeres, 6%, en 51 centros penitenciarios. Cuando estaba yo de capellán eran 30, 31, 32, depende porque era una situación, cerraban uno, abrían otro, volvían a cerrar uno, o sea, estamos jugando siempre con 30, alguna vez llegamos a 35, ahorita se han anexado al sistema penitenciario los retenes policiales, por eso ha subido, porque han hecho más centros penitenciarios, sino que se han anexado los retenes policiales. La capacidad instalada total es de 19.000 plazas, por lo que el hacinamiento alcanza un porcentaje de 170%. A pesar de la creación del Ministerio Penitenciario en el año 2011, las cárceles presentan diferentes problemas en la actualidad. Uno de ellos es la violencia, que ocasionó la muerte de 309 personas en el año 2014, y fue una cifra baja. Otro está asociado a la falta de políticas en materia de salud, lo que ha generado proliferación de diferentes enfermedades, incluso muertes por SIDA, tuberculosis. Aunado a lo anterior, los planes de trabajo educativo no han sido eficientes ni efectivos, tal como se describe a continuación. Entonces, hace 2 hojitas. El Observatorio Penitenciario hacía cada año